Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis muy bien. Hoy os comparto la tercera semana conmigo y mis líquidos dentro de la alimentación pránica. Lo que veo, lo que bebo, los días en seco y demás. Y bueno, lo tenéis todo aquí muy detallado, como exactamente como en las otras. Y bueno, lo que os quiero contar con esto es un poco la gestión del tiempo libre que obtienes. Porque una cosa, por ejemplo, es marcarte un día, vale, voy a hacer ayuno un día, no sé qué, y ya mentalmente estás mentalizado de que, vale, ese día no tienes que cocinar, no demás, y tal. Pero la otra cosa es cuando ya es infinito, de por vida, es día a día, así. ¿Os imagináis el tiempo libre que es no tener que cocinar, no tener que comer, no tener que lavar platos, etcétera, etcétera? Con esto se gana una cantidad de horas que las puede dedicar, cada uno es distinto y cada uno las puede dedicar a lo que más le guste, a meditar, a entrenar, a leer, a lo que cada uno prefiera. Y sí que diré que es un punto que a mí me ha costado integrar porque, claro, al llevar toda una vida, ah, pues con los mismos horarios y demás, como ya he contado en otros vídeos, pues de un día para otro encontrarte con un montón de tiempo que antes no tenías, al final cuesta o me había costado un poco gestionar ese tiempo. Está claro que todo es completamente un aprendizaje y todo lo que tiene cada uno es completamente perfecto. Así que, bueno, poco a poco lo he ido integrando cada vez más y cada vez mejor. También os quiero comentar en este vídeo el porqué de ingerir lo que ingerimos. Ya no hablo solo de mí, sino de todo el mundo en general. No solo la alimentación pránica, sino de la comida que come cada uno o lo que sea. Y todo va exactamente atado según a la vibración en la que nos encontremos. Si estamos dentro de un tipo de vibración más densa, por ejemplo, me refiero a nuestro alrededor y demás, nos va a apetecer tomar un tipo de alimento o otro. Y si era una vibración pues más liviana, más amorosa, pues nos va a apetecer o comer menos o comer menos pesado, por ejemplo. Yo en mi caso, pues si me siento si lo que me rodea en ese momento es una vibración más densa, pues a lo mejor tengo más ganas de beber más. O si es al contrario, si es una vibración más amorosa y tal, pues siento beber menos o lo que sea. Tener claro que todo lo que hacemos y lo que nos pasa es absolutamente perfecto. No hay ningún margen de error en nada, porque todo está puesto delante de nosotros justamente para que lo utilicemos para seguir con nuestro propio aprendizaje. Así que lo único que importa es fluir exactamente con lo que sentimos y no con lo que alguien nos dice, porque mucha gente puede dar su opinión, pero lo que realmente a uno le va a ir bien es lo que realmente uno siente, porque ya los maestros ascendidos, los ángeles, los arcángeles, nuestro yo superior, se encargan de enviarnos los mensajes que realmente tenemos que seguir para seguir ascendiendo en esta vida física. Así que disfrutad completamente de este mundo físico en el que vivimos porque realmente es como un colegio lleno de asignaturas que tenemos que ir pasando poco a poco para ir siguiendo creciendo en este mundo. Y bueno, nada, seres del mundo, que os dejo aquí con mi calendario semanal y bueno, que nos veremos en la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos, mucho amor y hasta la próxima.